van a ser algo así en Latinoamérica, unos 80 millones de personas que van a entrar en situación de pobreza, ¿ya? Por otro lado, y a nivel mundial, sabemos que como planeta no podemos aumentar los 1,5 grados de temperatura que el cambio climático está enfrentando. Y en ese sentido se están haciendo grandes esfuerzos y existe una cosa que se llama el Acuerdo de París, que está tratando de unificar en un acuerdo global de todas las naciones, en el fondo, evitar que lleguemos a esa temperatura que ya en sí mismo es un tremendo desafío. El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible indica que las consecuencias del COVID van a traer grandes brechas en temas de género, la participación de la mujer, en temas de equidad, de participación de intergeneracional, la interacción entre las personas mayores y las personas en el fondo de menor edad, pero también van a haber grandes desafíos en términos de movilizaciones sociales a causa de la inequidad que el COVID ha dejado en gran parte de las naciones del planeta. Y para hacer más desafiante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son en el fondo estas grandes metas que tenemos que alcanzar al 2030, metas sociales, económicas y ambientales, también se han visto fuertemente perjudicadas por la llegada del COVID. Evidentemente este es un escenario complejo para vivir como planeta y también nosotros acá en Chile tenemos nuestra propia agenda, digamos, con un estallido social que sucedió el año anterior, en el fondo en el mes de octubre, y bueno, la llegada del COVID que hoy día también tiene grandes desafíos sanitarios, sociales y económicos como gran parte. Y es por eso que decidimos hacer este conversatorio para hablar justamente de en qué está la iglesia en esta situación en el fondo post-pandémica, cómo se vienen los desafíos hacia el futuro. Y en ese sentido tenemos un invitado de lujo, que es Augusto Zampini. Augusto, te quiero hacer una pregunta al tiro. ¿Padre Augusto o Augusto? Como quieran ustedes. Bueno, a mí me Hay un resulta más fácil, dice Jesús, ¿no? me resulta más fácil Padre Augusto. Padre Augusto Zampini, que es el secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral e integrante de la Comisión de la Santa Sede para el COVID-19. Y esta conversación la vamos a hacer en conjunto también con Juan Pablo Iglesias, que me acompaña también en este conversatorio, que es editor del diario La Tercera. Así que para no seguir alargándome en este proceso, quiero darle la palabra al padre Augusto Zampini, que nos va a dedicar unas palabras para contarnos dónde estamos y bueno, después ya empezaremos con la conversación. Muchísimas gracias y bienvenido, Augusto, a esta conversación. Gracias por la invitación y bueno, buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Si puedo compartir pantalla, ¿me dejan? Sí, ahí los técnicos están ayudando para agilizar la presentación. Bien. ¿Se ve? Porque nunca Sí, sabes. estamos. Uh-huh. Esa es la pregunta más Bueno. recurrente en la pospandemia. No, bueno, es mucho la respuesta a estas preguntas, dónde estábamos, qué hace la iglesia, eso pues puede ser muy larga porque es mucho, es muy difícil dónde estamos y es mucho lo que está haciendo la iglesia para poder preparar el futuro, como dice Francisco, ¿no? Y no prepararse para el futuro. Prepararse para el futuro significa que el futuro ya está destinado, que es terrible y que lo único que hay que hacer es comprar chalecos salvavidas y que entonces el que tiene plata puede comprarse y el que no, no. Preparar el futuro significa que todos lo podemos preparar y podemos preparar un futuro distinto al que estamos al presente. Y el Papa dice siempre, y lo dijo durante estos 2 meses en las catequesis COVID, ¿no? que terminaron hoy, le dije, no se sale de una crisis igual, se sale mejor o se sale peor. Pero para salir mejor no sale automáticamente, hay que preparar ese mejor, o hay que preparar ese futuro, o hay que hacer memoria del futuro. Es decir, traer el futuro al presente, o sea, ¿qué futuro queremos? Y traerlo al presente porque el futuro comienza hoy. Y en eso la Iglesia puede ayudar, ¿no? No tener una voz así tremendista, donde produce desesperanza, ni tampoco un optimismo falso, ¿no? Donde, bueno, sí, las cosas van a salir mejor. Entonces hay que trabajar, hay que poner manos a la obra y es una oportunidad para preparar un futuro más en sintonía con el reino de Dios,
que es un reino de justicia, de inclusión, de salud, salvación. Y eso es lo que estamos. ¿Qué significa? Si miramos las crisis, estas que mencionábamos al comienzo, ¿no? De crisis ecológica, crisis social, crisis económica, podemos agregarle también la crisis de salud, ahora, obvio. Pero la crisis de salud ha aumentado toda la crisis socioeconómica y ecológica. No es que la ha creado ni es mucho más grande, ¿no? La ha subrayado, aumentado. Pero detrás de la crisis, lo que podemos reflexionar hoy, me gustaría, más que números, más que estadísticas, más que ya están, o sea, por todos lados, si se pueden encontrar, más que nada, a ver si nos puede tocar algo el corazón, la charla de hoy. Que es como dice Laudato Si. A ver si todas estas cosas nos pueden tocar el corazón para poder cambiar. Entonces yo lo que propondría es, bueno, ¿cuál es la raíz de estas crisis? O por ahí son muchas, pero una raíz grosa, como decimos en Argentina, ¿no? No sé cómo lo dicen en Chile, pero una raíz grosa, o sea, gruesa, pero decimos grosa. Fíjense, en la crisis ecológica es una mentalidad extractivista. ¿Qué significa una mentalidad extractivista? Que yo cuando miro la Tierra, la creación, la miro como recursos naturales que yo puedo extraer para producir, bueno, creo que para vivir mejor, creo que para desarrollarme, ¿no? Pero esta mentalidad extractivista nos ha desconectado de la relación con la Tierra. Fíjese la palabra que usamos, y la usamos todos, ellos también, recursos naturales. Bueno, la naturaleza no es solo un recurso para producir. La naturaleza, toda la creación, tiene un valor en sí mismo. Cada criatura habla de Dios, tiene algo que decir de Dios. Y si yo pierdo esta capacidad contemplativa y este vínculo con la naturaleza, de la cual soy parte, porque no nos olvidemos que somos seres terráqueos, ¿no? Fuimos creados con la tierra e iremos a la tierra, ¿no? O al mar, o al fuego, donde nos tiren, pero somos seres de la tierra, no estamos afuera de la tierra. Y seres de la tierra, gracias a que la tierra durante millones y millones de años se preparó para que este planeta único sea un hogar, pueda hospedarnos, pueda acogernos, ¿no? Es el único planeta que lo puede hacer. Y antes no lo podía hacer. Tardó millones de años en crear este ecosistema, esta ecología, esta vida que permite la vida, que permite que haya vida en la Tierra. Entonces, si yo pierdo por una mentalidad extractivista, yo extraigo de la Tierra y no le doy nada y no me importa, y la tomo solamente como un recurso para hacer algo, pues entonces lo que genera es una cultura extractivista que se refleja en la economía. Fíjense que es una economía, sobre todo de la primera y segunda ola de la revolución industrial, es una economía basada primero en la minería, después en los combustibles fósiles, ¿no? Es una economía extractivista. Y extraigo dañando. Pero hay que ir a la raíz. La raíz es esta: pierdo la relación con la tierra, pierdo el valor. Y entonces, si yo extraigo algo, ¿no? Las culturas ancestrales lo tenían a eso, todavía las culturas indígenas lo tienen. Si yo tomo algo de la tierra, luego le tengo que dar algo, ¿no? Tomo valor, le doy valor y agregamos valor. Fíjese. En cambio, si yo extraigo valor y no agrego valor, eso crea un problema económico y crea un problema social. Y esta mentalidad extractivista, destructivista, es la que tenemos que curar si queremos hacer un cambio radical de raíz. Cuidado, que no es todo culpa del modelo económico, porque nosotros también, como creyentes, pues estas voces católicas lo puedo decir, en este ambiente,
como dice la encíclica Laudato Si, muchas veces entendimos muy mal el mandato de Dios de que hay que dominar la tierra, ¿no? Entonces esto es el dominio, los dominios los trae... No, cuidado que en ese relato de la creación, que es el primer relato de la creación donde Dios crea cada día algo y ve que es bueno, y al final crea al hombre y se lo da al hombre, como, porque justamente se lo da al ser humano, como un don para que lo cuide en el nombre de Dios, que fue creándolo día a día, y que fue viendo que esto era bueno, que tenía valor, y se fue regocijando con este valor. Entonces, se lo da al ser humano, que lo creó varón y mujer, a su imagen y semejanza, importantes, pero para que lo trabajen, para que se relacionen con él en nombre de Dios. Es el primer relato. Sí dice el texto para dominarlo, pero dominarlo como domina Dios, y Dios domina con servicio, dando vida. Y el segundo relato de la creación, que es el texto de Adán y Eva más conocido, Dios dice que el jardín hay que trabajarlo y cuidarlo, no solo trabajarlo, ¿no? Hay que cultivarlo y protegerlo, no solo cultivarlo, tampoco solo protegerlo. Entonces, esta relación desde el primer libro de la Biblia, es el Génesis, que normalmente es mal entendida en nuestros ambientes. Yo cuando era chico, a mí la catequesis esta me la enseñaron mal, ¿no? Me enseñaron mal. Entonces me quedó esto, que hay que dominar la tierra y nosotros estamos por sobre. Sí, somos una especie importante, muy importante, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero las otras especies también son importantes. Y además, somos una especie tan importante que es lo que está ocurriendo ahora, que podemos dañar, destruir todas las demás. Pero eso no es lo que quiere Dios. Entonces, mentalidad extractivista para una mentalidad de relación y de valor agregado, pero también con la tierra, que es una hermana y que es madre, como decía San Francisco de Asís y dice el Papa Francisco. En la segunda foto pueden ver otra raíz de los problemas de la crisis socioecológica que tenemos, ¿no? En este caso, hablamos de la crisis ecológica, pero esto es más social. Fíjense hoy en la era de la comunicación, donde yo puedo ver, ahora podemos estar hablando con Zoom, yo acá en Roma, ustedes ahí en Chile, puedo ver noticias de todo el mundo en cualquier momento, al instante, en mi teléfono, y vemos un montón de cosas. Pero justamente en esta era de hiperconexión, no sé qué nos ha pasado, pero también me hago cargo yo, que estamos en esta época de hiperglobalización e hiperconexión, no la transformamos en hipersensibilidad y nueva solidaridad. Y entonces hemos generado una de las raíces de los problemas, la globalización de la indiferencia. Que yo veo esta foto de estos, o un noticiero, o lo veo en la calle, en persona, ¿no? A un homeless, y sigo de largo. Porque ya hay tantas cosas que vi que ya, bueno, yo no puedo ayudar a todo el mundo. Y esto es lo que nos pasa, ¿no? Bueno. Y no me pasa nada. Y yo sigo de largo y no me mueve el corazón. Y esto es una cosa grave. Porque si nosotros así como decía antes, si no vemos la belleza de la creación y no nos conmovemos para cuidarla, y eso va a causar problemas, si yo cuando veo un ser humano sufriente y no me conmuevo, eso también genera una ruptura, no solo con el otro, sino también conmigo mismo. Y esto es algo que se ha globalizado, que se ha viralizado, otra clase de virus. Que esto también hay que cambiarlo de raíz. ¿Cómo? Transformando la hiperconexión en una nueva solidaridad universal, donde yo estoy soldado con el otro y entonces vamos juntos, respondemos con el otro, ¿no? Para soluciones sólidas a problemas sociales. La tercera raíz que quiero destacar es un poquito más económica. O sea, todas están conectadas, ¿no es cierto? Como dijimos antes. Pero la primera tenía un foco más ecológico, la segunda tiene un foco más social y esta tiene un foco más económico, que es la cultura del descarte y el consumismo. Fíjense la foto, ¿no? Y esto es porque hemos generado un sistema
que creíamos que era bueno, porque creíamos que era, al principio, cuanto más producíamos, mejor, pero hemos llegado a un punto donde nuestro modelo de producción está basado en la extracción que destruye, nuestro modelo de producción está basado en una hiperproducción de cosas que por ahí no necesitamos tanto, y no tan, ¿no? Y de una cultura de consumo, donde hasta la economía misma depende de que haya más consumo. Pero entonces extraemos, producimos no necesariamente lo que debemos, consumimos y tiramos, ¿no? Botamos o descartamos. Y esto es lo que sintetiza la foto, ¿no? Descartamos, pero lo que descartamos a algún lado va a parar. Y normalmente entonces eso que va a parar afecta a los más pobres. En todo este proceso de extracción, producción, intercambio y descarte, todo eso afecta a los más pobres, porque los lugares donde producimos afecta a ellos, la producción los afecta, el intercambio ellos salen perdiendo, y el descarte ellos también salen perdiendo porque su agua está más contaminada, su tierra está menos fértil, y tienen y hemos transformado el mundo en casi un depósito de basura. Y entonces la tierra está que arde, y los pobres claman al cielo. Entonces, ¿cómo cambiar esto de raíz? Bueno, para eso hay que cambiar, no digo que hay que dejar ni de extraer, ni de producir, ni de intercambiar, ni de descartar, pero hay que idear otro modelo. Muchos economistas, no solo desde la Iglesia, están en esto, ¿no? Algunos lo llaman economía circular. Yo sé que ahí en Chile tienen un movimiento que se llama economía del bien común, ¿no? Hay otros que se llaman economía civil, economía del buen vivir en la zona de la Amazonía, economía zero emissions. Bueno, hay un montón de donuts economics, bueno, economía ustedes lo van a encontrar por todos lados, donde incluso los mejores economistas del mundo se han dado cuenta que no, que acá está un tema del diseño. ¿Cómo diseñamos lo que necesitamos para vivir mejor? Es decir, ¿cómo diseñamos qué necesitamos para extraer, cómo lo procesamos, cómo lo comerciamos y cómo consumimos y descartamos? Y todo eso tiene que estar pensado, tiene que estar diseñado. Un ejemplo concreto para que se entienda. Piensen en los edificios, en edificios de oficina. Les pregunto, ¿no les parece ridículo que el mismo edificio de oficina de Santiago de Chile es el que está en el Chaltén, o que el que está en Sierra León, o que está en Moscú? ¿No les parece? Porque uno se puede pensar, ¿pero cómo es lo mismo? Porque el sol es distinto, el viento es distinto, la tierra. ¿Por qué no creamos en ambientes y ciudades de acuerdo a los lugares donde vivimos? Y no tiene que estar todo. Y es un problema de diseño. Es un problema de diseño. Después los packaging de comida, los packages de productos. ¿Por qué tienen que estar todos? Porque algún packaging puede ser muy bueno, porque puede beneficiar a la salud, puede durar más, ¿no? Pero yo voy al supermercado o voy al mercado, me quiero comprar algo sin packaging. No, lo quiero sin packaging, no puedo. Bueno, ahora algunos empezamos con las bolsas, ¿no? de plástico, pero así todo no lo hemos hecho viral. Y entonces el modo en que consumimos, ni hablar de los productos, pero bueno, el modo, eso hay que cambiar, el modelo, y eso es lo que está de raíz. Entonces, el cambio que necesitamos para vivir de una manera más sustentable, que era la ecología, ¿no? Acá voy, de una manera más humana, en la crisis social, y de una manera sustentable, que es la crisis económica, tiene que ser de raíz, no puede ser solamente un barniz o alguna cosita, ¿no? Tiene que ser de raíz. Un cambio estructural, llaman otros, radical, porque es de raíz. Y esto es un desafío, pero es un desafío que la pandemia ha aumentado. Y que necesitamos, entonces, un desafío que va más allá de
la biología, que es la parte de la ecología, que va más allá de la sociología, el derecho o la política, y que va más allá de la economía. Todo eso necesitamos, pero algo que sea como hasta más trascendental, porque es la pregunta por el ser humano, es una cosa, una reflexión filosófica, una reflexión teológica. Teológica, por favor, no piensen nada difícil, ¿eh? Teología significa hablar de Dios. O sea, no. Eso, simplemente, una reflexión teológica. El fin, filosofía significa, bueno, sobre el origen y el destino del ser humano. ¿Para qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y esto requiere un diálogo intercultural, porque las culturas tienen concepciones distintas, y entonces es necesario enriquecernos, y un diálogo interreligioso para aprovechar las mejores tradiciones religiosas que todo esto lo han pensado desde hace siglos y siglos y siglos. ¿En qué estamos? En concreto, desde la Comisión COVID, desde el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Bueno, estamos en revisitando, ¿no? Recalibrando, afinando una misión. Porque estamos en una emergencia. Esto es una emergencia. No se puede, bueno, ahora vamos a estudiarlo por 5 años. No. Y en la emergencia tiene que emerger algo un poco rápido, bastante rápido. Pero para eso necesita también reflexión. Porque si no puedo dañar. Ejemplo, primeros auxilios. Una persona en la calle, ¿no? Tiene un accidente, yo corro y quiero mover, y lo muevo y lo lastimo más. No, sí, hay que correr, pero hay que reflexionar para no lastimar más. Es compleja porque es ecológica, es sociológica, es económica, es política. ¡Qué lío bárbaro! No puedo hacer nada, no, pero es multidimensional, pero todo está conectado. Así que algo puedo hacer desde mi lugar, porque todo está conectado. ¿No? Que sea compleja no significa que no podamos proponer soluciones sencillas, ni que yo, como un simple ciudadano, no pueda hacer nada. No, al contrario. Y es una crisis nueva. Nunca en la humanidad estuvo en una crisis así. Nunca. Sí tuvimos crisis económica, sí tuvimos crisis sociológica, sí tuvimos crisis política. Nunca tuvimos una crisis ambiental como la que tenemos ahora. Nunca. O sea que el ser humano no sabe cómo afrontar esto. Entonces no nos alcanzan las experiencias que tuvimos antes. Tenemos que desarrollar algo nuevo. Un poquito el ejemplo del virus, pero el virus es así, pero con la crisis ecológica es grande. Y estamos, entonces, sabemos que lo que queremos es tratar a estas crisis como una oportunidad. ¿Son terribles? Sí. ¿Son un desastre? Sí. Pero bueno, en toda crisis es una oportunidad para un cambio radical. Y un cambio radical para reconstruir nuestras relaciones entre nosotros, con la naturaleza y con Dios, sobre la base del bien común. Para, como dije antes, promover una solidaridad universal nueva, no la misma que teníamos antes, empezando por los últimos, porque si no, no podemos hacer nada, porque si no seguimos dejando últimos. Restaurar la armonía de nuestra relación con la naturaleza, porque si no, vamos por el mal camino, pero inspirados por una espiritualidad, porque la espiritualidad que viene de aquí, de mi espíritu, de mí, ¿no? Es visceral, entonces eso nos da una motivación extra que puede sostenernos en el tiempo, aún para las dificultades, nos puede guiar en el camino del cambiamiento estructural, la conversión radical. Y aspirando a la salud, en esta crisis de coronavirus. Sí, aspirando a la salud, a un modo de vivir, pero la salud de las personas, la salud de las instituciones y la salud del planeta. Y para eso, entonces, y en el contexto del antropocentrismo, como dijeron, no somos el centro de la creación, ¿no? Somos parte importantísima, ahí lo está en rojo, pero somos parte del ecosistema, parte de la creación. Y es más, según los creyentes, nos encargaron cuidarla, ¿no? Para no exceder los límites, que no es solo el cambio climático, como está ahí, ¿no? Que es todo, que es destruir la biodiversidad, bueno, el tema de la acidificación de los océanos, el tema del agua, del uso de la tierra, etcétera, ¿no? Para poder traspasar límites que no tienen retorno, tenemos que recordar que nosotros somos parte de este planeta, que estamos llamados a cuidarlo. Y entonces quería pasar a mi última parte de la exposición,
hablando de las 3T que pronunció el Papa Francisco hace algún tiempo ya en su primer discurso a los movimientos populares, y después la volvió a repetir. Y este año, al principio de la pandemia, lo volvió a resaltar, ¿no? Que son tierra, techo y trabajo. Entonces, porque la pregunta es, bueno, padre Zampini hizo este diagnóstico, más o menos explicó la filosofía detrás de la comisión, pero ¿y entonces qué? Bueno, entonces ¿qué? Lo quiero sintetizar en base a estas 3T, ¿no? Entonces, la Tierra, en el contexto del Antropoceno, como dije antes, pero la Tierra está bien claro. De la Tierra nosotros necesitamos energía para poder sostener la sociedad, para poder mover la economía, para poder crecer. Y de la Tierra necesitamos alimentos, ¿no? La Tierra nos alimenta. Pero en el contexto del cambio climático que vivimos, cada vez más es más difícil que la Tierra nos alimente, aunque seguimos produciendo alimentos para todo el mundo y para más, pero el problema es la distribución de alimentos. Pero si seguimos con este modelo de industria alimentaria, cada vez vamos a tener más riesgo de crisis alimentaria, y eso significa hambre. Y hay gente que se muere de hambre. Estamos hablando de millones, mucho más que el coronavirus, el dengue y la malaria juntos. Millones de personas se van a la cama hambrientos. Hoy, no hace un siglo. Aún cuando producimos más alimentos que para 2 planetas casi. Estamos trabajando con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos, con IFAD, para ver cómo prevenimos, porque si vienen 2 años duros en relación a crisis alimentaria, porque el coronavirus ha hecho una disrupción en la producción y distribución de alimentos, pero entonces cambiemos de raíz, no arreglemos con un barniz o con una aspirina. Cambiemos de raíz y propongámonos, bueno, ¿cómo estamos produciendo alimentos? ¿Quiénes? ¿Qué estamos favoreciendo? ¿Qué químicos utilizamos? ¿Cuál es el transporte? ¿Cuál es la distribución? Etcétera. Y otra cosa es la energía. Nadie niega, pero yo les voy a hacer una analogía. Por supuesto que les puedo tirar las estadísticas, que las nuevas energías, lo que se llaman energías verdes, por oposición de energías marrones o azules, producen más beneficios económicos, producen más puestos de trabajo y dan esperanza. Todo eso está en la estadística, pero para el que no me quiera creer, no me vamos a detener ahí. Y bueno, por algo China ya anunció esta semana que para 2060 creo que van a hacer totalmente la transición, o sea que bueno, el mundo va hacia ahí. Pero desde el punto de vista, de nuevo, como voces católicas, permitan hacer una analogía. De nuevo, como toda analogía, siempre hay más desemejanza que semejanza, ¿no? Pero es una analogía. ¿De dónde sacamos energía? Del cielo, de energía que viene de Dios, limpia, del cielo, ¿no? Viento, luz, el sol sale todos los días, y el viento sopla siempre. O sacamos energía del Sheol, que era el lugar para los muertos, para el infierno en la Biblia, ¿no? Sacamos energía de abajo. Bueno, ¿por qué no sacamos más energía que no daña a nadie? No existe ningún daño colateral, ¿no? Porque que hay sol y hay aire, ¿por qué no aprovechamos eso? Con todas las tecnologías que tenemos ahora se puede. Y se puede. En vez de extraer de la tierra, de que viene de abajo, que como está demostrado en los últimos tiempos, sobre todo por el informe del Intergovernmental Panel of Climate Change, que trabajaron 30 años, más de 190 países representados, y llegaron a una conclusión: esto no puede seguir así. Yo ya sé que Chile es un productor de cobre. Bueno, yo no digo que hay que terminar con la minería, pero digo, hay que repensarla. No podemos seguir, ¿no? Hay que repensarla. Pero también Chile tiene sol, también Chile tiene aire, tiene mar, ¿no? O sea, hay que repensarla, ¿no? Hay que hacer, no digo que, por eso se llama la transición justa, para repensarla, pero favoreciendo a los trabajadores, favoreciendo a los más pobres. Pero ¿de dónde viene la energía? Para mí es una buena imagen, ¿eh? Que venga de arriba del cielo y no de abajo, del lugar de los muertos.
Pero esto es la tierra y en esto estamos trabajando, ¿no? En la transición energética, en la inversión en el tipo de energías renovables, en el beneficio de las energías renovables para las poblaciones más pobres, porque si no es centralizada, hasta es beneficiosa, pueden contribuir, etc. Hay un montón de beneficios. Techo, eso era con la tierra. Techo en el contexto de la tierra, el contexto de la cuarta revolución industrial, ¿no? Que ya no está basada en el carbón, el vapor, no está basada en la industrialización, lo que se llamaba el Fordismo, ¿no? De la fábrica. Tampoco está basada en las nuevas tecnologías, sino que hay mayores, ¿no? Son tecnologías, es una inteligencia artificial, ¿no? Son tecnologías súper inteligentes, mecanismos, ¿no? Algoritmos rapidísimos que se conectan. En esta época, con este contexto tecnológico, ¿qué clase de techo vamos a construir? ¿Por qué no aplicamos todas estas tecnologías para diseñar y construir el techo que pueda albergar a todos sin dañar a nadie? Techo significa urbanismo, techo significa los edificios donde vivimos, las casas donde vivimos cada uno de nosotros, sus familias, donde trabajamos, ¿no? Y ahí les pongo un ejemplo concreto de arquitectos que están diseñando los lugares para que sean más inclusivos, para que sean sustentables, para que sean adaptados al lugar y para generar un urbanismo diferente, ¿no? Uno de los principales desafíos, y no va a haber posibilidad de cambiar la crisis climática, es el nuevo urbanismo. El mundo va hacia no hay vuelta atrás. Lo demostró el sociólogo Manuel Castells hace ya tiempo, que el mundo cada vez va siendo más urbano. En Latinoamérica somos el continente más urbano del mundo, donde 70% de la gente vive en urbes, pero el mundo va hacia eso. Y no hay vuelta atrás. Pero si no cambiamos el modelo de urbes, estamos seriamente en problemas. Pero se puede con la nueva tecnología. Se puede generar un nuevo techo, sobre todo para que los que no tienen techo tengan, pero para los que tengan techo, tengan un techo que no afecte a los demás, ni a la naturaleza. Entonces, y fíjense, yo no quiero que la gente viva en este techo, pero quiere que vivan en un techo. Y con el hábitat genera innovación, creatividad, empleos. Y esto es lo que tiene que ir la humanidad. Esto es lo que puede dar esperanza. ¿Se me está acabando el tiempo? Ya termino. Y entonces el trabajo, la última T, es el contexto de lo que decía de la última revolución industrial. Hoy el coronavirus millones de personas han perdido el empleo. Entonces, ¿cómo vamos a proteger ese empleo, a crear más empleos? ¿De dónde? Bueno, este es el momento de crear los empleos del futuro, hoy, no el año que viene, porque el año que viene ya vamos a tener que, ¿cómo hacemos? Hoy, que un montón de gente se quedó sin empleo, tenemos que crear el empleo del futuro. ¿Cuál es? Bueno, hay que crearlo, porque también el coronavirus nos mostró que hay un montón de gente que trabaja y que da un gran valor a la sociedad, pero que está totalmente desvalorizada y mal remunerada. Y bueno, entonces hay que revisar eso, hay que revisar qué se va a hacer con el tiempo libre, si vamos a tener menos tiempo para las oficinas por el desarrollo tecnológico. Pero entonces ese tiempo no lo vamos a poder utilizar para trabajar para el bien común. Entonces todos vamos a tener por ahí en el futuro un trabajo, bueno, así más chico, de 3 días, 4 días, y después trabajaré 2 días para mi ciudad, para mi polis, para el bien común, para mi iglesia, no sé. Tenemos que diseñarlo, cómo recalibrar la remuneración en base al valor y del bien común y el tiempo. Pero además, generar los empleos esos hoy, de nuevo, no pasado mañana. Porque hoy los estados están poniendo millones y millones y billones y trillones de dólares en la recuperación económica, pero no queremos recuperar lo que era injusto, insustentable, ¿no? y desigual, sino que queremos que ese dinero se invierta para una regeneración, más que recuperación, de una economía que sea inclusiva, que sea sustentable y que sea más equitativa. Y entonces, para ello tenemos que volver al tema de lo que significa el trabajo. El trabajo no es tampoco recursos humanos, había dicho los recursos naturales, pero recursos humanos. Yo no me banco esa palabra, porque no somos recursos, somos personas que trabajan, y el trabajo no es solo un recurso, no es algo que yo trabajo para, sí, puede ser que lo consiga así, pero no es solo eso, porque el trabajo hace a la dignidad, y por eso cuando yo tengo un trabajo indigno,
me siento terrible. O cuando no tengo trabajo, me siento terrible. Eso que dice que son unos vagos, que a nadie le gusta no trabajar. O sea, bueno, serán algunos, pero el ser humano le gusta hacer cosas. Entonces, por ahí no te gusta una clase de trabajo, pero el trabajo hace a la dignidad y hace a la vocación. Vocación es Dios te llama, vocare, ¿no? Dios te llama a trabajar, a hacer algo, a colaborar con su reino. ¿Y cómo lo vamos a conseguir ese trabajo de un modo nuevo, de un modo integral, de un modo decente, como dicen las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Eso es algo que también estamos trabajando con todos nuestros partners. Y el camino para estas nuevas T, tierra, techo y trabajo, es la ecología integral, donde lo social, lo ecológico y lo económico van unidos, pero también donde lo cultural, lo educativo y lo espiritual van unidos. Entonces eso es ecología integral, un sistema de vida donde lo social y lo ecológico están unidos, pero donde lo cultural, político y lo educativo y religioso también. Y entonces hay que tener un poco de corazones abiertos para esta conversión ecológica, porque nos tenemos que convertir, y todos nos tenemos que convertir, yo también, el primero, quizás. Pero la conversión es una conversión personal y comunitaria para poder tener esta transformación radical, es como el árbol. Y para eso, pero eso no se puede hacer así, es imposible. Nosotros lo sabemos como católicos y yo como cura, algo que aprendí en estos años de cura es esto. No existe que alguien, yo ya estoy convertido, padre. Bueno, no sé cómo hizo, pero bueno, ya vaya al cielo, vaya al cielo. No, es un proceso de conversión, es un camino, ¿no? Es como los discípulos de Maús que van caminando. Y entonces en este proceso, les propongo estas, no los voy a explicar largo, pero para no extenderme, pero de pasar de una vida tóxica, ¿cómo podemos hacer para caminar juntos a vivir más simplemente, donde menos es más? Donde menos es más. ¿Cómo hacemos para esto? Donde la concepción de un tiempo opresivo que nos oprime, estamos todos apurados, vivimos esta rapidificación, yo soy el primero, no tengo tiempo para nada, nadie tiene tiempo para nada. ¿Cómo hacemos para vivir atentamente? Atentamente al otro, a la naturaleza, a Dios. Donde de una falsa productividad, porque se produce, pero daña, a pasar a un desarrollo integral, donde la producción es integral, no es dañina. Ese es el proceso de conversión. Y eso es lo que podemos cambiar. Muchas cosas tienen que cambiar y reorientarse a rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Y ahí es cuando hoy es un tiempo espectacular para la Iglesia. Espectacular para la Iglesia. Yo sé que la Iglesia de Chile, como tantas otras iglesias, bueno, han sido golpeadas. Pero están golpeadas, algunos se sienten un poco así, golpeados, deprimidos. Pero este es un momento único, porque es un momento de cruz. Entonces es un momento donde nosotros podemos mirar la cruz con los ojos de la resurrección y donde podemos mirar estas crisis como oportunidad para una conversión radical, personal y estructural. Y acá sí tenemos algo que aportar, mucho que aportar al mundo. No solo los curas, no solo mi dicasterio acá en el Vaticano. Cada persona, cada cristiano, cada católico tiene algo que aportar. Yo inventé una palabra, como decíamos, ecología integral, desarrollo integral y una espiritualidad integral. Pero espiritualidad, si quieren, en general. Recuperar la dimensión icónica, esto de ver el bien de la creación, ¿no? Para poder combatir el desarrollo utilitarista de recursos nada más. Recuperar la dimensión litúrgica de la espiritualidad, celebrar la fe, porque la celebro con otro, necesariamente, y donde hago memoria del pasado con una esperanza en el futuro, donde me salgo de mí. Entonces, para combatir el desarrollo individualista que tenemos hoy. Y recuperar la dimensión espiritual ascética, donde no necesito tanto para ser feliz o para estar mejor, ¿no? Es esto de... los monjes benedictinos inventaron esto de hora, labor, trabajar a la misma hora, pero ellos no necesitaban tanto, por eso empezaron a acumular, ¿no? Pero ¿cómo recuperamos la dimensión ascética para contrarrestar el desarrollo meramente materialista y tener un desarrollo más de nuevo integral? Estas son las propuestas que les pongo. No es para muy largo plazo. Este proceso es un poco urgente, pero puede empezar hoy. Y el año que viene, cuando termine, Dios quiera, un poco la gravedad del coronavirus, vamos a lanzar 7 años de conversión de Laudato Si. 7 años de conversión integral, donde cada persona, cada comunidad,
cada universidad, colegio, familia, y todos los grupos que puedan imaginar del mundo, vamos a asociarlos para decir, estos millones de personas estamos comprometidos en estos próximos 7 años de jubileo, de conversión, a cambiar hacia este mundo más sano, con instituciones más sanas y planeta más sano. Gracias. Excelente presentación, Padre Augusto. Creo que estoy seguro que con Juan Pablo tenemos 10.000 preguntas, así que desde ya te vamos a pedir unos minutos extra. Te vamos a pasar ahí el dato. Quiero comenzar este conversatorio, porque ese es el espíritu, tenerte acá. Yo creo que lo que tú nos presentaste nos dio un marco muy grande. Y te quiero hacer justo, me quiero colgar de la última frase que ocupaste, este jubileo de los 7 años, porque al menos yo como buen católico y apasionado por la sostenibilidad, vengo siguiendo los pasos de la Iglesia desde Laudato Si. Y lo que he observado es que acá hay como una especie de ruta. Primero viene Laudato Si, con toda esta revolución, digamos, de un pensamiento con la ecología integral al frente. A principios de este año, justo en medio del COVID, digamos, aparece Querida Amazonía, que a mi juicio, y corrígeme si estoy equivocado, es como una especie de upgrade de Laudato Si, justo a los 5 años, donde aparecen nuevos temas en el fondo asociados a esta ecología integral. Luego ahora estamos en medio del jubileo de la Tierra, hasta el 4 de octubre, y ahora te escuchamos de este jubileo. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el plan que venía craneándose? Y porque de alguna manera, y aquí con esto termino, observo que todavía como católicos no somos el influencer como grupo, estamos todavía medios ahí como observantes de esto. ¿Cuál es el plan secreto que tiene el Papa, que tienen ustedes ahí desde el dicasterio, de poner en agenda fuerte el tema de la ecología integral y este cambio, esta conversión ecológica integral? Gracias, Pablo. No, secreto no hay nada porque está todo a la vista. Sí, es un juego. El plan no es un plan stalinista, ¿no?, que de diseño total. El plan es basado en el Evangelio. Es caminar juntos. Esos son los discípulos de Maús. No sabíamos, como decías vos, no sabíamos qué había pasado y íbamos ahí solos y de repente descubrimos, ¿no? Pero entonces empezamos a llamar a más discípulos y caminar con otros. Estamos haciendo mucho asociación con otros, entre la Iglesia, tratando de ayudar, ¿no?, a que nos asociemos para aprender de buenas prácticas, para contagiarnos, para darnos know-how, ¿no? También con otras iglesias cristianas hermanas. Nosotros estamos en mucho contacto, por ejemplo, ahora con la Comisión COVID de los anglicanos, ¿no? Tenemos mucho contacto con los luteranos, ¿no?, que el presidente es un compañero de ustedes, ¿no? Y con otras religiones y con gente de buena voluntad. Pero es el tema de... Trabajamos en los sistemas privado y negocios con todas las compañías, y sobre todo con las compañías problemáticas, si se puede decir así, con movimientos, con organizaciones no gubernamentales, con estados, ¿no?, con think tanks, con universidades, con indígenas. O sea, la idea es sumar. Y nos sumamos a iniciativas que hay. Apoyamos, por ejemplo, apoyamos a otras iniciativas que hay. Cuando vemos que hay una buena iniciativa que ya está, pues la apoyamos. Entonces ahora, por ejemplo, el Papa va a hablar en una iniciativa que se llama TED Countdown. ¿Viste? ¿Conocen el TED? Sí. Bueno, ahora es un TED Countdown porque como la COP26, el acuerdo de partes para cambio climático, para ver cómo estamos implementando el Acuerdo de París, que dijiste vos, Pablo, que no es otro acuerdo, es para ver qué se está haciendo. Se suspendió para el año que viene, entonces no queremos esperar al año que viene. Entonces ahora estamos asociándonos a un montón de iniciativas mientras esperamos el próximo acuerdo para ir implementando el Acuerdo de París. Y el Papa ahora va a hablar, y una de ellas es el TED Countdown, ¿no? Que va a hablar el secretario general de Naciones Unidas, va a hablar Papa Francisco, pero también van a hablar jóvenes como ustedes. Es una cosa bien ecléctica, pero esto es lo novedoso, ¿viste? Apoyamos iniciativas como esta, apoyamos iniciativas como Faith Invest, por ejemplo, que es una iniciativa que conecta inversiones de distintas instituciones con fundamento en la fe, como órdenes religiosas, o como parroquias o diócesis o ONGs basadas en fe,
Y bueno, y son, claro, si vos las ponés juntas, son un montón, y es un montón de plata. Entonces, si vos empezás a invertir ese montón de plata en una cosa, cambia, porque la plata es como los jóvenes, ¿no? Todos van a un boliche, aunque sea bueno o malo, todos van a ese boliche. La plata es así, ¿no? Si cuando empieza a moverse para un lado, nadie quiere perderse el tren o perderse la fiesta. Entonces, estamos haciendo eso. Y lo que sí puedo decirte de la idea es de Francisco, más que nada, el Papa Francisco es esta. Es el primer Papa que se llama Francisco. Y él dijo abiertamente, me llamo Francisco por Francisco de Asís, ¿no? ¿Qué hizo al principio? Su primer documento importante, Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio, que un poco acaba la iglesia, es un poco repara mi iglesia, de Francisco de Asís. Esto es Evangelii Gaudium, la iglesia, ahí, una iglesia en salida, una iglesia que se hace hospital de campaña, que escucha, que dialoga, y que toda la iglesia, en su ser y actuar, promueve el desarrollo humano integral, lo dice en Evangelii Gaudium. Una iglesia así. Segundo documento muy importante, Laudato Si. Laudato Si, o mi Señore, comienza la encíclica. Decía Francisco de Asís para referirse a la Madre Tierra, la hermana Tierra, ¿no? Que ahora está clamando al cielo. Bueno, porque Francisco de Asís era no solo el santo que Dios le había pedido repara mi iglesia, sino el santo donde trataba a la creación como hermanos y hermanas, y por eso las podía amar, y por eso las podía cuidar. Entonces no es casualidad Laudato Si. Y ahora viene, este fin de semana, Fratelli Tutti. Es imposible tener esta concepción de iglesia moderna, ¿no? En salida, reparadora y que se repara. Es imposible cuidar la casa común si nos peleamos entre todos, ¿sí? ¿No? y si seguimos invirtiendo en armas en vez de en salud, y si seguimos pensando que la gente de otra religión son nuestros enemigos y no nuestros hermanos y hermanas. Entonces, y Francisco de Asís era el santo del fratello, ¿no? El fratello de todos. Entonces, fíjense la trilogía. Francisco de Asís decía, reparar mi iglesia, cuidar la casa común, todos hermanos y hermanas. Francisco de Roma, el primero, dice Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, y todos en sintonía con el santo que lo motivó al nombre del Papa. Entonces no es un secreto esto se puede ver, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros sí, es verdad que trabajamos mucho en este tema de vivimos en una aldea global, ¿cómo hacemos para concebirnos como una familia humana? Eso es un desafío y en eso estamos. Augusto, gracias por el tiempo, digamos, y la oportunidad de conversar. Cuando escuchaba la presentación me surgieron dos conceptos. Uno es ambición, un proyecto ambicioso, pero también otro, que puede ser visto positivo o negativo, pero que es utópico, en el sentido de sueño, ¿ya? Estamos viviendo, tú lo decías, una situación muy crítica y que exige una reacción muy rápida. Y aquí está el tema del empleo del que hablaba, del tema de que junto a eso vamos a hacer un mundo más pobre. Por lo tanto, plantea un desafío doble, digamos. Enfrentar el empleo y enfrentar cómo hacerlo en un mundo más pobre. ¿Cuáles son esos caminos que ven o que ve la Iglesia para lograr eso, para poder conjugar eso en el corto plazo, con proyectos e ideas concretas, digamos? Porque suena bastante ambicioso y suena un poco utópico también, digamos. Hay cierta utopía en eso. ¿Cómo lo ven y cuáles son esos hechos o cambios concretos que creen que es necesario hacer? Porque sumando y agregando un punto final, a propósito de lo de Evangelii Gaudium, desde Evangelii Gaudium hay un llamado del Papa a cambiar un poco este modelo, este sistema, pero uno no ve que haya tanto avance en eso. ¿Cómo lo ven y cuáles son esas medidas concretas que esperan poder concretar en el corto plazo para responder a esta crisis tan profunda, digamos, sobre todo que va a generar mucho empleo y va a generar un mundo más pobre? Respondo en tres partes. Una, ambición, sí.
Y a propósito, ¿no? O sea, queremos cambiar el mundo. As simple as that. O sea, no nos conformamos con un barniz o con un pequeño arreglo. Queremos cambiar un modelo particularmente que resulta que ahora está destruyendo el tejido social y destruyendo la naturaleza y ahora hasta mismo nuestra salud. Bueno, lo queremos cambiar. Pero eso está en sintonía con el cambiamiento nuestro espiritual. Entonces, sí, somos ambiciosos, pero sí, claro, eso es lo que queremos. Y no vamos a conformarnos hasta que no tengamos algo distinto, que no va a ser, por supuesto, el reino definitivo de Dios vendrá en otro lado, pero Dios ¿no? ¿Por qué somos ambiciosos? Porque el reino de Dios lo instauró Jesús aquí. Está instaurado ya. Nosotros lo tenemos que expandir. Este reino de justicia, de inclusión, de sanación, de salud, de cuidado, de ternura, de misericordia. Bueno, esto está, y nosotros lo tenemos que expandir. Y expandir no solo en mi vida privada, sino en la vida pública. Porque la política, como dice el Papa Naoto, sí, es una de las dimensiones más grandes de la caridad, ¿no? Entonces, ¿sí somos ambiciosos? Sí. Pero ¿sabemos que no lo vamos a lograr solos? Sí. Y por eso tratamos de trabajar en red, ¿no? En colaboración, en partnership. Y la iglesia, bueno, nosotros, la iglesia somos un montón. Si pudiéramos trabajar en comunión solamente con nuestras comunidades, como dice Pablo, ¿no? Sabíamos. Pero sí, no nos conformamos con nada de menos. Vamos, ¿no? Queremos cambiar. ¿El sueño suena utópico? Sí. El sueño es una palabra que usa el Papa Francisco a propósito. En Querida Amazonía, que es un documento post-sinodal después del sínodo de Amazonía, todo el documento está basado en 4 sueños, ¿no? El sueño ecológico, el sueño social, el sueño cultural, el sueño eclesial. Están basados en 4 sueños. Pero él, cuando lo eligieron Papa, en su primera misa, no sé si se recuerda, que fue el día de San José, ¿no? En su primera misa pública, digamos, ¿no? En su primera misa. Y él habló de San José como el cuidador de la familia, el cuidador también de la casa común, pero él habló de los sueños, el sueño de José. El sueño en la Biblia, José, el esposo de María, y José del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos soñaban, y gracias a los sueños Dios les hablaba, y gracias a eso, se ponía a hacer lo que Dios decía. Nosotros queremos soñar, pero no a un nivel de utópico. Utópico es algo que, ¿no? Que el lugar que no existe. No. Queremos soñar en grande, ambiciosamente, pero sabiendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que juntos, en comunión, vamos a poder hacer esto. Y por supuesto, el Papa también pide algo concreto. A la Comisión COVID le dijo, a mí me lo dijo, yo coordino la Comisión COVID, yo soy miembro, pero coordino con el Cardenal Taxo y el Monseñor Dufay, ¿no? Que somos como la cabina de registro. Pero él nos dijo a todos, por favor, y bueno, estaba hablando en italiano, porque acá se habla en italiano, concretezza, como diciendo, nada, no me vengan con palabras concreto. Así que sí, Juan Pablo, concreto, pero nosotros estamos con un montón de proyectos concretos. Estamos con proyectos del tema cómo hacer para el diseño, la aplicación, o sea, la distribución y la aplicación de la vacuna sea universal. Estamos trabajando en eso, más concreto que eso. Estamos trabajando, bueno, hemos trabajado por el tema de la discusión, nos hemos metido embarrado, porque nos han criticado, nos han acusado de socialistas, de liberales, por el tema del salario básico universal, porque es verdad que en distintas regiones se puede aplicar de un modo diferente y no es la única solución, pero si yo le tengo que pedir a gente que se quede en casa porque yo lo necesito y porque ellos lo necesitan, pero no tienen ninguna ayuda ni del Estado ni del mercado porque trabajan en la economía informal, pues no pueden quedarse en casa. Entonces, tiene que haber un sistema, un mecanismo, algo, y nosotros conocemos, bueno, existe esto, que se puede aplicar en algunos países y se puede aplicar de distintos modos, pero algo tiene que haber. Yo no puedo decir a la gente, ahora tenés que ir en tu casa y para no morirte del virus. Pero te dice, pero yo me muero de hambre. Pero claro. Pero si ya la sociedad necesita que te quedes en tu casa, pues la sociedad necesita entonces pero no mantenerte para que no hagas nada. ¿Se entiende? Es una dimensión distinta. Lo mismo con el tiempo. Estamos trabajando con el tema de la condonación de deudas, pero no para perdonar deudas. Con el tema de la justicia. Llega un momento donde uno no puede más con las deudas y uno no puede salir
de una crisis con más deudas. Estamos trabajando en el tema de concretos de modelos de desarrollo, con la economía de Francesco, por ejemplo, que son miles de jóvenes diseñando de todos los aspectos de la economía, diseñando una nueva economía durante todo un año, ¿no? En todo el mundo, bien concreto, desde agricultura, finanzas, y bancarización, industria, comercio, leyes, gobierno, o sea, eso son propuestas también concretas. Y estamos también apoyando, como decía antes, iniciativas concretas, o sumándonos o contribuyendo a iniciativas concretas. Pero quisiera, si me permites, Juan Pablo, si me permites, quisiera un poquito desafiarte y desafiarnos nosotros con el tema de que en realidad no va tan bien la cosa. Porque ayer tuvimos una reunión con los organizadores de la COP26 acá en el Vaticano. Y un embajador hizo una cosa muy parecida, una pregunta muy parecida a la que hiciste vos recién al champion de la COP26. Y le contestó algo muy parecido a lo que te voy a contestar yo. Se lo contestó con más sofisticación, pero yo le dijo, bueno, miren, en primer lugar, después de Copenhague, el fracaso de Copenhague, que fue... ¿Alguien hubiera pensado que hubiéramos llegado al Acuerdo de París? No. Llegamos al Acuerdo de París y dice que va a ser recordado en la historia, al menos de estos siglos de humanidad, como el acuerdo internacional más importante en la historia de la humanidad, porque es el acuerdo que supo detectar cuál era el problema más grave que se necesitan todas las naciones. Más de 190 naciones han acordado esta agenda para 2030 con estos objetivos, después los objetivos de desarrollo sustentable. Ahora hay que implementarlos, está bien, pero este acuerdo va a ser recordado en la historia. No está mal. Y después, desde París, 2015 hasta ahora, ¿qué pasó? Un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, esto de net zero, desinversiones, que ahora que las energías renovables sean más rentables que las energías combustibles fósiles, eso yo no lo hubiera pensado ni el año pasado, ¿no? Que ahora que el impact investing sea como que esté de moda para invertir en impacto positivo social y ambiental, más que solamente invertir en el casino financiero, que miles de CEOs de compañías privadas, aunque no lo puedan hacer directamente, pero digan y estén que sí, esto hay que cambiarlo, y yo estoy dispuesto a cambiarlo y vamos a cambiarlo. Que miles de inversores, que miles de iglesias, que nosotros estemos ahora integrando con todas las otras religiones para decir hay que amar a los demás, a los más pobres, y hay que amar a la naturaleza, y en esto nos unimos, en esto sí nos unimos. Eso, yo cuando era seminarista no lo hubiera pensado, y no soy demasiado viejo. Entonces, bueno, mis secretarias dicen que sí, pero que soy viejo, pero yo quiero creer que no soy tanto. Pero esto era impensable un par de años atrás, ¿no? Entonces, y él empezó a decir cosas, empezó a decir un montón de otras cosas más de industrias, que la China esta semana, bueno, haya dicho, y la China ya haya dicho, nosotros para más o menos mediados del siglo cambiamos todo. Eso, 10 años atrás, alguien se hubiera pensado, imaginado, era insoniable. No digo que deje de hacerse nosotros, ni mucho menos, pero nosotros queremos seguir aportando con nuestros sueños, porque son sueños bíblicos. Sueños bíblicos es que creo el sueño, que Dios me dice algo, pues vamos para adelante. Y lo hacemos. Y José se levantó y empezó a cuidar a María y al niño inmediatamente, y lo llevó a su casa. Y entonces eso es lo que quiero hacer, cuidar a que toda la iglesia nos despertemos del sueño que tenemos, del sueño letargado, como dijo Pablo al principio, que nos despertemos del sueño letargado para un sueño evangélico, en donde entonces inmediatamente, como San José, empezamos a cuidar a los más pobres y a la naturaleza. ¿Qué tal eso? Augusto, cada vez me entusiasmo más escuchándote. La verdad es que para muchos de los que nos están escuchando en este momento debe haber así una suerte de euforia. Pero quiero hacerte una pregunta un poco quizás difícil, y tiene que ver con que a veces también hay que mirarnos humanamente y saber, más allá del sueño y de la pasión y de la urgencia,
nos encontramos a veces con obstáculos y con incredulidad, incluso dentro de nuestra propia familia, y eso yo creo que a cualquiera de los que estamos en esta agenda de la ecología integral nos pasa recurrentemente. De hecho, te saqué una cuña, te googleé un poco y te saqué una cuña, tú en alguna parte decías, ayuden a sus obispos a la implementación de Laudato Si. Y yo creo que muchos de los católicos, de hecho en el chat nos están preguntando si esto es tan relevante, si esto en el fondo va a cambiar la forma de hacer la humanidad hacia el futuro, si además de alguna manera tenemos hoy día, o ya lo que te escuchamos, en el fondo existe una mirada, o sea, estamos tratando de concretar la visión de San Francisco de Asís en el día a día. ¿Por qué no nos ayudas a entender o cómo abordar justamente que esto se transforme en una agenda de la Iglesia? A nosotros, al menos en esta parte del continente, pareciera ser que nuestros líderes eclesiales a veces tienen otros desafíos en la agenda y no este tan relevante. ¿Cómo lo ves como una especie de autodiagnóstico? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido conversar más puertas adentro que puertas afuera? Que te veo que en el fondo lo han hecho mucho. No es fácil, pero uno tiene que decir la propia familia y aún en propia vida también, ¿no? Miren, si yo quiero, le voy a dar un ejemplo, si yo quiero cambiar, bueno, dejo esta virome para agarrar este marcador, pues la dejo y la agarro, ningún problema. Si me decís ahora, bueno, cambiar de oficina, pues agarro mi computadora y voy caminando. Si me decís cambiar de network, bueno, ahí ya se arma un problema porque se nos puede cortar. Pero si me decís, andate a vivir de Roma a Bangladesh, bueno, lo tengo que pensar bien. Pero si me decís, bueno, ahora dejá el ministerio y tenés que servir a Dios en otra manera, bueno, no sé. Bueno, eso, ya, cuanto lo pongo en el extremo y pongo personal para que cada uno lo piense así, no para ponerme yo en el medio. Pero cuanto más radical es el cambio, más difícil. Cambiar algo sencillo, pues no cuesta nada. Si fuera sencillo ya lo hubiéramos cambiado. Pero acá estamos hablando de cambiar un modelo global, cultural, económico, político. Y uno puede decir, oh no, demasiado para mí. Pero lo bueno es que no, es que el modelo nuevo, alternativo, es la participación de cada uno. Entonces ahí es cuando necesitamos. Entonces, sí la dificultad, y sí la dificultad también en la iglesia. Yo hoy no quisiera ser obispo, y ustedes lo tienen en Chile, tienen un montón de pobres obispos, tienen millones de problemas, y esto es, algunas veces puede ser, lo pueden percibir, no lo digo que lo tomen así, pero se puede percibir como, y encima con todos los problemas que tengo, ahora encima tengo que cambiar todo esto. No, Dios me ayude. Por eso, mi frase era, ayuden a los obispos, sobre todo las nuevas generaciones que tienen esto más en la sangre. Ayúdenos a los obispos, vayan con propuestas concretas y los obispos van a estar felices. Porque ellos, pero no les pidan a ellos, que ya están hasta acá de cosas y que para ellos es demasiado nuevo también esto. Porque yo estoy en una generación que hasta ahí un poquito, pero una generación más arriba que la mía, y esto hay que entenderlo, ¿no? Pero ustedes, yo siempre, vayan con propuestas concretas. Porque hay muchas propuestas concretas que vienen de los jóvenes que pueden cambiar. Y eso pasa en una familia. Yo les digo, esto es bien real, no es un invento. No saben la cantidad de empresarios, de empresas muy importantes, pero que esto no lo veían ni ahí, que han cambiado, que yo conozco. ¿Por qué? Porque vinieron los hijos, que empezaron a ir al colegio, empezaron a estudiar esto, y les preguntaban, pero papá o mamá, pero vos, ¿tu empresa qué hace para cambiar esto? No, bueno, es que... Ya, los chicos no se contentaban con la respuesta. Bueno, hasta que entonces los padres lo toman como como una cosa... Si eso pasa en las familias, ¿cómo no puede pasar en la familia de iglesia? Entonces eso es lo que yo espero. Ayuden a los obispos con propuestas concretas, desde catequesis, desde acción, desde reflexión, ¿no? Porque esto es central para nuestra fe. Sí, claro que es central. Pero el cambiamiento es entre todos. Lo bueno del cambio, y te contesto la pregunta, ¿ya tengo que ir? Lo bueno del cambio, Pablo, es que desde el punto de vista cristiano, ¿no? Todos tenemos que cambiar. Algunos tienen que cambiar mucho, un poquito menos, unos tienen más responsabilidad, otros, ¿no?
no digo que sea todo igual, pero todos tenemos que cambiar. O sea, que nadie puede ir con el dedito vos, porque todos tenemos que cambiar en este sentido. Todos, en algo que consumimos, que producimos, que concebimos, ¿no? Que diseñamos, que nuestra manera de vivir, nuestro tiempo, todos tenemos algo que cambiar. Yo tengo un montón de cosas que cambiar. Entonces a mí no me da el corazón para ir acusando, pero sí me da el corazón para ir transmitiendo, mira, si yo pude cambiar, que yo soy un pecador empedernido, que no tenía idea de esto, ¿por qué no pueden cambiar los demás? Y si nosotros, este grupo cambió, esta empresa cambió, ¿por qué no pueden cambiar ustedes? Y entonces eso me entusiasma para el contagio, y eso es un estilo más bien propio de Jesús, ¿no? Donde Jesús no imponía un cambio, pero contagiaba a sus discípulos. Y se acuerdan que Jesús no acusaba a nadie. A los únicos que acusaba eran los fariseos, que eran los religiosos, que no entendían que había que cambiar. Entonces, por ahí los otros. Pero es la dinámica de la conversión es una dinámica inclusiva, esto es lo que quería decir. Es una dinámica inclusiva. Y a mí me entusiasma eso, porque si es inclusiva, todos nos sumamos, o estamos en la misma tormenta. O, eso lo dijo el Papa Francisco, pero yo lo quiero parafrasear. Quizás estamos en el mismo barco, dijo, pero yo quiero decir, todos estamos en la misma tormenta, de la crisis del virus, de la economía, de la ecología, la social, etc. Pero no todos estamos en el mismo barco. Algunos tienen un barco muy grande, que saben que van a seguir navegando, otros tenemos una barquita que no sabemos si vamos a pasar la tormenta. Entonces, ¿qué tal si nos aliamos todos, juntamos todas las barquitas, barcazas, barcos, y armamos una flota unida para pasar la tormenta? Y acá se necesita la participación de todos, pero especialmente de los que nunca participaron, de los últimos, los descartados. Entonces, todos pueden participar y deben participar. Y esto es lo que la Iglesia tiene que promover. Entonces, cuando uno habla de su iglesia, no tiene que pensar, no tiene que esperar sentado de brazos a que tu párroco o tu obispo haga algo, porque, bueno, y si no puede, ¿y por qué no lo puedes hacer vos? Andá por una propuesta concreta. Nosotros acá en el Vaticano no hacemos todo. Acá viene un montón de gente por proponernos, miren, esto, perfecto, adelante. Nosotros ponemos la firma nada más, ¿no? Y eso es el modelo, creo. El modelo es una conversión comunitaria que va a generar el cambio comunitario. Me queda perfecto. Sé que ya te están apurando y te van a sacar, pero te vamos a quitar hasta el último minuto de tu vida antes que te vayas. Juan Pablo te va a hacer una pregunta y después tenemos una pregunta de cierre final. Vale. Augusto, ¿no? Es una pregunta más personal y a ver, más personal del Papa, y porque tú claramente estás más cerca del Papa que nosotros. Y el Papa, desde el primer minuto que llegó, ha llamado a una iglesia que salga, una iglesia que meta las botas en el barro, una iglesia que esté fuera, digamos. Entonces la reflexión que me surge y que me ha surgido estos meses es que ese Papa ha debido enfrentar una iglesia en una pandemia que ha tenido que estar encerrada, gran parte, o que el mundo ha tenido que estar encerrado. Entonces, ¿cómo has visto el Papa y cómo si es que ha estado con él y cómo ha enfrentado esta suerte de paradoja, digamos, de un llamado a la iglesia para salir en una situación de pandemia donde se ha obligado a la iglesia a estar encerrada, donde no ha habido Eucaristía, o sea, en la misa, donde la iglesia han estado cerradas? ¿Cómo ha enfrentado el Papa, o cómo ha vivido el Papa estos meses? Exacto, el desafío es cómo generar comunión con distanciamiento social o con confinamiento, ¿no? Ese era el desafío de la Iglesia. Pero para eso hay que ser creativos hasta el modo de celebrar los sacramentos, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo, que llamamos virtual, ¿pero qué? ¿No es real? Es distinto, pero ¿no es real? Entonces, eso es una pregunta. Pero ¿cómo vio el Papa? Pues es que no paramos un segundo. Creo que no tuvimos tiempo ni de darnos cuenta que estábamos confinados, porque bueno, nosotros trabajamos para él, pero él se cargó al hombro el mundo. La imagen es, ¿no se acuerdan de esa? Y lo digo, hasta me emociono, porque me acuerdo al momento, porque acá en Roma hacía un frío ese día, llovía, y él tuvo esa celebración en la Plaza de San Pedro que estaba vacía. Roma estaba vacía, no se podía andar en Roma, o sea, hay un silencio sepulcral. Y solo en la Plaza de San Pedro, con lluvia, con frío, ahí rezando, no sé si se acuerdan de la imagen, ¿no?
Bueno, pero él, no sé, bueno, yo creo que, la verdad que creo en que está iluminado por el Espíritu Santo, porque lo veo, no sé cómo hace. No sé, está siempre de buen humor, cargándose el mundo al hombro y los problemas de la iglesia, que tampoco son menores, ¿no? Siempre está de buen humor, siempre, cuando lo veo siempre me carga, como decimos en Argentina, ¿no? En italiano me prende in giro, siempre me dice algún chiste, siempre, no sé cómo hace, no lo sé. Yo la única explicación que tengo es el Espíritu Santo, porque yo me gustaría ser como él, pero no puedo. Pero sí que pero sí extrañaba el contacto con la gente. Por eso ahora cuando empezó con las audiencias, está con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Como que no tiene contacto con la gente, porque la gente está con mascarilla. Pero durante el confinamiento lo que sí sirvió fue no solo para todos los que estábamos acá, darnos cuenta que este es el momento de pisar el acelerador y decir, este es el momento de cambiar. Porque si no cambiamos ahora, no cambiamos nunca. Y creo que el Papa lo repite todo el tiempo. Y dice, ahora es momento de cambiar. Y nosotros también, como me dijiste antes, por ahí no tenemos toda la claridad de propuestas concretas, pero podemos meternos en propuestas concretas y aportar valor o decir, cuidado, porque acá hay un desvalor, ¿no? Por ejemplo, temas de promover mayor desempleo. Como dicen, bueno, no, un momento que el tema del empleo son unos temas claves, ¿no? O recordar el valor de las personas, el valor de la naturaleza, principios, no sé, tenemos mucha acogida, pero yo creo que fue un momento como si fuese un retiro, te diría, donde Dios a él lo ilumina para ser el portador de la voz moral frente a la pandemia que se necesitaba mucho, porque todos los políticos no sabían qué decir, los líderes estaban todos confundidos, y el Papa, en nombre de Jesús y de la Iglesia, sale a hablar realmente, ¿no? Por la ternura, el cuidado, el arrepentimiento, el descubrir, ¿no? Empezó a hablar, no sé si recuerdas las misas en Santa Marta todos los días. Yo las veía en mi casa, era una maravilla. Entonces yo creo que el Espíritu Santo lo iluminó para afrontar ese momento como una misión y un servicio a favor de la Iglesia y de la humanidad. Y creo que lo sigue viviendo así. Augusto, antes que te vayas, la pregunta final y fatal. Fratelli Tutti, ya nos soplaste cosas, nos dijiste que teníamos que pensar esto como una trilogía. Nos soplaste temas como, por ejemplo, salario, economía, seguramente salud, el foco en la persona. ¿Qué tenemos que esperar este sábado cuando sea pública Fratelli Tutti? Seguro que tú ya sabes del borrador y esas cosas, digamos. No, lo que digo, lo dije en 2013, que esta trilogía iba a ser escrita. En 2013, ni siquiera trabajaba en el Vaticano. Cuando salió Evangelii Gaudium lo dije, porque conociéndolo un poco, dije, va a enfocar en la iglesia para los pobres, va a enfocar algo económico, el cuidado ecológico, no lo sé, no estaba seguro, y algo de la paz seguro, ¿no? Con el nombre de Francisco. Eso fue mi predicción en el 2013. Bueno, y tan mal no me fue, ¿no? Pero no, miren, el Papa ya tiene bastantes años de pontificado. Entonces, hay que esperar una continuidad en el pontificado, ¿no? No va a ser una cosa totalmente novedosa. Pero los principios de la opción preferencial por los pobres, ¿no? El bien común, todo lo que estuvo hablando ahora en la catequesis, ¿no? El tema de la paz, el tema de la política, ¿no? El tema bueno, y él escribió, ¿cuándo fue que escribió? No me acuerdo de cuándo. Bueno, pero todo esto de concebir a los demás como hermanos, no solo a los otros cristianos, porque Laudato Si, recuerdan que Laudato Si la presentamos con el patriarca Bartolomé, ¿no? Una gran relación con la iglesia ortodoxa, las iglesias cristianas. Evangelii Gaudium incluso fue muy bien tomado a nivel de ecumenismo, pero y a otras religiones, yo creo que, bueno, ¿no? Otras religiones creo que hay que esperar un poco de eso también, quizás. Pero sobre todo una gran continuidad en su magisterio social, que es la fuerza de este papado, pero social conectado con la iglesia, conectado con la fe, ¿no? Bueno, esto es para algunos, ¿no? Cómo desde la fe podemos contribuir al social y cómo lo social puede
ayudarnos también a recuperar un poco nuestra fe, porque en el fondo Jesús hablaba todo el tiempo de los problemas sociales, ¿no? En los pobres. Jesús hablaba de las deudas, Jesús hablaba de la agricultura, de la guerra, ¿no? O sea, y hay que esperar. Entonces, ese es el magisterio social de Francisco, pero no es nuevo, él lo viene diciendo en todos lados. Entonces, no sé, yo creo que hay que esperar algo así, por esas líneas, y esto sí, puedo decir, en continuidad con la Laudato Si. Esto no es una cosa porque todavía estamos tratando de implementar la Laudato Si. Entonces, esto, de ninguna manera el Papa va a escribir otro documento para decir, la Laudato Si ya está ahora. No. Esto es en continuidad con la Laudato Si, es una especie de extensión, ¿no? Pero lo dije al principio, no podemos cuidar la casa común si nos peleamos entre todos. Es imposible. Y entonces hay que ver, si no nos peleamos, ¿cómo hacer? Pues hay que esperar a ver qué dice el fin de semana. Augusto, queremos agradecerte. Hay muchas preguntas que nos han llegado a través de las distintas plataformas, pero sabemos que te tienes que ir. Agradecerte tu tiempo, y desde ya, acá en Chile por lo menos, somos muchos los que estamos también convencidos de esta conversión comunitaria, digamos, y de tratar de impulsar iniciativas concretas en el fondo para poder contribuir al desarrollo sostenible. No sé si tienes un mensaje final antes de terminar este conversatorio. No, solamente agradecer, enviarles, bendiciones y mis saludos, y desearles que sigan adelante, y recordar también que todos somos iglesia y que ustedes tienen también algo que aportar. No esperen a los obispos, contribuyan con los obispos. Muchas gracias. Agradecemos también a Juan Pablo las buenas preguntas y la entretenida conversación. Y bueno, los dejamos como siempre programados para otras conversaciones aquí junto a Voces Católicas. Augusto, te vamos a seguir la marcha y seguramente nos vamos a contactar después contigo para seguir aportando, al menos desde este rincón del planeta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo café. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Dame un feedback si puedes, Pablo, así mejoramos. Me tocó vivir en una época de cambios inesperados. Estaba frente a lo que nunca pensé ver. El mundo después de esto no será el mismo. Tengo miedo. Desconfío de los medios, de las autoridades, de las instituciones. Veo polarización, rabia, frustración. Siento que me cuesta comunicarme con quienes piensan distinto. Es imposible el diálogo. En Fundación Voces Católicas creemos en el diálogo, en la posibilidad de comunicarnos con el otro, buscando lo que tenemos en común. Es por esto que hemos querido estar presentes en el debate público con el mensaje de Cristo. Y ya llevamos más de 4.200 apariciones en medios. Hemos capacitado a más de 1.300 profesores a lo largo del país, contribuyendo en establecer puentes con sus alumnos. Hemos querido motivar al encuentro con Cristo en nuestras charlas espirituales. Queremos llegar con la fe a la sensibilidad de hoy, mirarnos a la cara, respetarnos, acogernos. Creemos que la mirada de Cristo nos cambia y que su mensaje nos sana. Nos gustaría compartir este tesoro contigo, con todos.